Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Estamos ahora en nuestro segundo servicio aquí en nuestra segunda locación del sur centro de Los Ángeles, en la calle 73 y Avalon. Estamos en una de nuestras dos localidades, la otra localidad es en La Brea y La 9. Hay dos lugares que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ejercer nuestro ministerio. De aquí, en este lugar, en la Avalon y 73, es donde empezó todo. León de Judá empezó a dar sus primeros pasos y de aquí el Señor nos llevó a Highland Park. Y hemos vuelto hoy porque hemos venido acá a predicar nuevamente la palabra del Señor a esta comunidad, pero también en cuanto se reabran las iglesias, estaremos predicando también en la calle Brea y La 9, amén, en Mid Wilshire, en el área de Mid Wilshire. Dios les bendiga, es un gozo que esté ahí en su casa. Muchas gracias por apoyarnos, por conectarse a este en vivo, amén. Más adelante nuestros servicios regulares los estaremos teniendo aquí en la Avalon a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde, amén. Ya que se puedan reabrir las iglesias. Por ahorita, hermano, estamos solamente viniendo a predicar y a orar. Así que gracias por sintonizarnos en esta hora y estar al pendiente. Este es un horario muy inusual para nosotros de conectarnos en vivo, pero gracias a Dios que estamos aquí. Quiero llevar a ustedes un mensaje que para mí ha sido de mucha bendición, que Dios me dio hace un tiempo atrás, y en ese tiempo encontré lo que le he llamado los 3 principios de la obediencia de Abraham, y quiero llevarlos a la lectura bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 12. Quiero llevarlos paso a paso. Tal vez no me oiga leer toda la lectura completa de una vez, pero vamos a ir paso a paso, amén, versículo por versículo. Así es de que si ya lo tienen, leo la lectura de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Oremos. Señor y buen Dios, damos gracias por esta audiencia y yo, Señor, que estamos conectados a través de esta plataforma social, donde tu palabra puede llegar. Tú, Señor, nos ministras, Padre, aunque estamos distanciados socialmente, físicamente no podemos estar juntos, pero Padre Celestial, nos unimos a través de este medio en un mismo propósito, en un mismo sentir, Señor. Padre, porque somos tu pueblo. Queremos tener comunión contigo, Espíritu Santo, y que ahí donde están los hermanos y hermanas, la consolación de tu palabra llegue, Señor, a cada uno de ellos. En el nombre maravilloso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Como ya habíamos mencionado, este pasaje tiene que ver con la obediencia, amén. Y es extraordinario para mí el considerar estos versículos y entender cómo Dios llamó a un hombre muy anciano de edad, que solo tenía un hijo y que de hecho Dios se lo había dado. Dios se lo había prometido cuando no tenía ninguno. Y Dios le da un hijo en su ancianidad, siendo muy mayor. Abraham ya no tenía oportunidad de engendrar un hijo nuevamente. Amén. Isaac era su único hijo y el corazón de este padre estaba apegado al corazón de su hijo, lo amaba mucho. Amén. Y entonces por eso es que para mí es muy extraordinario y quise llevarles este mensaje. Porque, hermanos,
Creo de que Dios llama al pueblo del Señor en todo lugar y en todo tiempo a obedecerle, aún en medio de las circunstancias que para nosotros son malas y que a veces no entendemos dónde está Dios. Pero Dios nos llama a caminar con Él, a obedecerle a pesar de todas nuestras situaciones. Quiero comenzar introduciendo este mensaje, amén, con una anécdota. Por ejemplo, cuando un soldado se enlista en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o en las militares de cualquier país, lo primero que hace es un juramento de obediencia. Él se compromete a defender la patria, la bandera a la cual está haciendo aquel juramento. El soldado, con ese compromiso, claramente se está negando a sí mismo de muchas cosas que a él le agradarían. Pero otro aspecto que envuelve ese juramento es la obediencia a sus superiores. Muchas veces esa obediencia implica que él no está de acuerdo, quizás a veces en algunas decisiones que sus superiores toman, más que sin embargo él está dispuesto a cumplirlas, mis hermanos. Él está dispuesto a cumplirlas porque ese es el juramento que él tiene. Amén. Es el compromiso que él hizo a alistarse en las fuerzas de los Estados Unidos. Y es ahí donde nosotros podemos ver algo muy importante. Porque la palabra del Señor nos habla aquí acerca de Abraham, quien solo tenía un hijo y que Dios le pide todo lo que tiene, que era su hijo Isaac, y le dice tres cosas. Dios le habla y le dice: toma a tu hijo, tu único, a Isaac a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo en holocausto. Primero es tomar a su hijo, ir al lugar que Dios le está diciendo y allí sacrificarlo. Bueno, primer principio que quiero compartir con ustedes en esta tarde es ese principio de oír la palabra de Dios. El primer principio tiene que ver con eso. ¿Cuántas veces, hermano, a nosotros nos cuesta escuchar la voz de Dios? Y nos cuesta escuchar la voz de Dios porque muchas veces nos hemos entregado a Cristo, pero tenemos muchas reservas. No nos hemos entregado a veces por completo. Pero en el caso de Abraham, el hermano había obedecido. Si nos vamos un poco al contexto, a los capítulos anteriores que encontramos, nos vamos a dar cuenta de que Abraham tuvo un proceso en el tiempo o en su vida que él caminó con Dios. Primero Dios le llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham se va, sale de su tierra, de su parentela, se lleva todo lo que tiene, su esposa, su ganado, sus criados, y sale a un lugar sin saber a dónde iba. Y entonces allí, hasta cierto punto, nos vamos a ver a Abraham caminando paso a paso, poquito a poco. Él había conocido a un Dios único. Que Abraham, hermano, se cree de que él fue el primero que invoca a un solo Dios. Todas las naciones tenían muchos dioses, tenían demasiados dioses, pero Abraham sale con esta idea de invocar solamente a un Dios. Así que era extraordinario que él empiece a caminar. Y cuando llega a otros capítulos, usted va a ver cómo Dios le habla a Abraham. Y hasta cierto punto Abraham todavía tiene preguntas, todavía tiene inquietudes. En el capítulo anterior a esto nos habla de que Abraham hizo un pacto con Elimelech, dice la palabra del Señor, y ofreció un sacrificio en un lugar que
él consideró adecuado ofrecerle ese sacrificio a Dios en Berseba. Pero al llegar aquí al capítulo 2, aquí Dios le está diciendo: toma a tu hijo, tu único hijo, el hijo que amas, y vete a la tierra de Moriah, al lugar que yo te diré, y allá lo vas a ofrecer en sacrificio. Como que el sacrificio de Abraham en Berseba no había sido recibido por Dios. Ahora Abraham, Dios le está indicando ir a otro lugar, a un lugar que a Abraham no se le había ocurrido. Porque, hermanos, en el servicio a Dios, cuando le servimos a Dios, implica que muchas veces Dios nos va a pedir cosas que usted y yo no se nos hubiese podido ocurrir. Nos va a pedir cosas que muchas veces nosotros no le vamos a hallar sentido. ¿Por qué Dios me está pidiendo que haga esto? En el caso de Abraham, él había sacrificado en Berseba anteriormente, pero ese no era el lugar que Dios indicaba. Dios estaba indicando otro lugar. Estaba indicando el lugar en el cual él quería que Abraham le adorara. En el cual Abraham podía entonces decir: este es el lugar indicado en el cual yo tengo que adorar a Dios. Y sobre todo, con el sacrificio correcto. Entonces el primer principio tiene que ver con escuchar la palabra de Dios. Y mis hermanos y hermanas, Santiago nos dice, el libro de Santiago nos dice que nosotros, hermanos, tenemos que escuchar la palabra de Dios, pero también hacer la palabra de Dios. No solamente escuchar y olvidar, pero tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Hoy en día sucede, hermano, en nuestras iglesias y en el pueblo del Señor un sensacionalismo. La gente está acostumbrada a que le endulcen el oído con bellas palabras, aunque muchas veces no sea palabra de Dios. Pero cuando Dios nos llama a la obediencia, a veces algunos hasta reprenden al diablo. A veces algunos se hacen de oídos sordos cuando viene la verdadera palabra de Dios a su vida. Mis hermanos y hermanas, Dios no ha cambiado. A pesar del tiempo que ha pasado, Él es el mismo desde ayer, de hoy y para siempre. Él no se equivoca. Dios no nos ha mandado a cambiar su mensaje o a diluirlo. Dios nos ha mandado con un mensaje que es para ti y es para mí, y debemos nosotros, cada uno de nosotros, escuchar su voz, escuchar su palabra y ser hacedores de ella. Lo segundo que encontramos, el segundo principio que les quiero llevar, también, hermanos, es de que Abraham no solamente escuchó, sino que hizo la palabra. Y veamos cómo se ve reflejada esa acción al hacer la palabra. Nos dice aquí en el versículo 3: y Abraham, después de escuchar la palabra de Dios, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¡Qué precioso! Una disposición para hacer la palabra de Dios, para ir y hacer como Dios le había dicho. Mire, lo sorprendente de este versículo, lo que a mí me llama la atención de Abraham, es que él se levanta de mañana. O sea, la noche anterior él había escuchado la pronunciación, lo que Dios le pedía. Y ahora, a buena mañana, de madrugada, él se levanta.
no pone dilación, excusas, peros. No había nada de eso que valiera. Lo que él quería era ejecutar la voluntad de Dios, la palabra de Dios que había recibido la noche anterior. Mi amado hermano y amado amigo, ¿cómo nosotros respondemos a las propuestas de la palabra de Dios? ¿Respondemos positivamente o negativamente? ¿Nos rehusamos a lo que Dios nos pide? ¿Cuántas veces no nos hemos escudado tras posponer para otro día lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer hoy? ¿Cuántas veces no nos hemos perdido o nos hemos perdido tantas bendiciones de parte de Dios por no obedecer a su palabra? No sea usted como la anécdota que le cuento a continuación. Había una hermana muy dedicada, muy espiritual en cierto tiempo. Y esta hermana, desde muy joven, el Señor la empezó a llamar con un llamado a ir y evangelizar en las calles. Y esta hermana le dijo: Señor, yo estoy muy joven, dame un esposo, entonces después de eso yo iré y predicaré la palabra de Dios. Juntamente con mi esposo iremos por el mundo, si así tú lo quieres. El Señor le dio su esposo y esta hermana se casó. Y vino el llamado del Señor nuevamente y le dijo: ¿cuándo vas a salir a predicar la palabra del Señor? Y aquella hermana le dijo: Señor, todavía me faltan los hijos. Dame hijos. Y cuando me den mis hijos, entonces saldré y predicaré la palabra del Señor. Tuvo hijos. Ya cuando había llegado a la tercera edad, a la edad dorada, dicen algunos, el Señor vuelve a hablar y dice: ¿qué has hecho con lo que yo te he dado, con lo que yo te llamé a hacer? Y aquí hermana le dice: Señor, todavía tengo que criar mis nietos. Mi amado hermano, en mi opinión, esta ilustración refleja a muchos de nosotros cuando muchas veces nos escudamos tras dejar para mañana lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer hoy. Escuchar a Dios, obedecerle, no significa que nos vamos a escudar tras las excusas, que vamos a posponer para otro día lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque muchas veces lo que Dios nos ha mandado hacer, mi hermano, no hay que ponerle peros ni dilación. Tenemos que hacerlo hoy, porque esa es su voluntad. Oh, alguien puede alabar a Dios allí en casa donde está. Hay una presencia maravillosa que está llegando a tu hogar, hermano. Aleluya. Hermanos, así es de que entonces nosotros tenemos que ser diligentes. Diligentes en hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Mire Abraham lo que dice: se levantó de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que haya muchos Abrahames en estos tiempos que puedan obedecerle a Dios a pesar de todas las circunstancias. Alabe al Señor si puede, allí donde está. Si no puede dar palmas como acostumbramos a hacer en nuestro templo, amén, dele un like. Aquí estoy gozándome yo solo con un templo vacío, amén, pero el Espíritu de Dios está conmigo y con usted también ahí en su hogar.
Así es de que entonces continúa, hermano, este análisis de la palabra del Señor. Y luego Abraham, hermano, dice la palabra que él se fue muy de mañana, como alguien que iba apresurado porque le urgía cumplir con el mandato que Dios le había dado de ir y sacrificar a su hijo. Y lo que implicaba, hermano, mire, la disposición que Abraham tenía de obedecer el mandato de Dios. ¿Y qué mandato? No era cosa fácil lo que Dios le estaba pidiendo. Primero él se aseguró de escuchar correctamente lo que Dios tenía que decirle. Y eso era: toma a tu hijo, tu único, a quien tú amas. En otras palabras, para que Abraham no se confundiera o que hubiera alguna duda que Dios le estaba pidiendo a su hijo. Dese cuenta, cuando usted y yo leemos esta historia, ¿qué es lo que viene a su imaginación? A la mía viene, por ejemplo, aconteció después de estas cosas que probó. Y para mí, esa es una palabra clave en este versículo, en esta porción de la palabra. ¿Por qué es clave? Porque se trataba de una prueba. El narrador, o sea, el que escribió este pasaje, mi hermano, mi hermana, el narrador es intencional. Él dice, se trata de una prueba. Y él y nosotros que leemos la historia, entendemos, sí, Dios no lo va a permitir. Se trata de una prueba. Porque como Dios, ¿verdad?, puede ocurrírsele algo. Solamente sería un desalmado el que pueda pedir el sacrificio de el único hijo. Así es como usted y yo lo vemos. Pero ahora, pongámonos en los zapatos o en el lugar de Abraham y veamos que él no veía o no sabía en qué o cuál sería el desenlace de lo que Dios le estaba mandando a hacer, porque era un mandato, era una orden, son voces, verbos imperativos que Dios utiliza al decirle: ve, sacrifica en el lugar que yo te digo, ve y sacrifica. ¿Y a quién? Tu único hijo. No le está pidiendo permiso, no le está diciendo si quieres. Le está mandando. Aleluya. Así es de que entonces llegamos aquí y entendemos entonces de que Abraham tenía esa disposición. El tercer principio que veo yo, hermano, es el ejecutar la voluntad de Dios. Una cosa es haber agarrado camino, como dice el buen dicho salvadoreño o centroamericano, que no es lo mismo verla de lejos que verla venir o algo así. Me corrigen, por favor. Ojalá que ustedes lo sepan mejor que yo. A veces me confundo con los dichos porque los escucho por ahí algún otro de un u otro hermanito y trato de memorizarlos, pero me cuesta. Así es de que entonces una cosa era ir, pero otra cosa era estar en el lugar. Y nos dice aquí en el versículo 8 de que ellos llegaron al lugar. Después de 3 días de camino, Abraham tuvo 3 días para arrepentirse. Por si quizás las emociones los pudieron haber traicionado, a levantarse de madrugada y estar listo para ir a sacrificar a Isaac. Entonces él tuvo 3 días de camino para arrepentirse si él así lo deseaba. Sin embargo, cuando llega a aquel lugar, Abraham todavía está firme en su propósito, en el propósito que tiene de cumplir con el mandato que Dios le está dando. Y ese mandato estaba llegando a su cumplimiento al Abraham arribar al lugar que Dios le había indicado. Leamos lo que dice el versículo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Hasta aquí nadie habla en esos 3 largos días de camino. Ni los siervos de Abraham, ni el objeto del holocausto, que era Isaac. No hace ninguna pregunta. No podemos escuchar cuál eran las inquietudes de los siervos de Abraham, ni mucho menos de Isaac. Pero después de esos 3 días, algo surge y algo inquieta. Allí se conocería si realmente Abraham era capaz de ejecutar, de obedecer a Dios, de cumplir con todo lo que Dios le había dicho al llegar a ese lugar. Y en efecto lo hizo. Se dispone, se quita la leña, hermano, de las bestias, y les dice a sus acompañantes, a sus siervos: quédense aquí con las bestias, y Isaac y yo iremos a adorar a Dios al lugar que Dios me ha mandado. Amén. Y entonces, hasta allí, hermano, Abraham, en el versículo 7, aquel hombre que tanto amaba a su único hijo, nos llega y nos dice: habló Isaac a Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué palabras tan emotivas. Qué palabras, hermano, que a un padre le conmoverían, estremecerían todo su ser. En el caso de Abraham, oír las palabras de su hijo, que entendía lo que significaba un holocausto, y que entendía que tenían todo lo necesario para el holocausto, pero les hacía falta lo más esencial. No traían la víctima, no traían el cordero que solían sacrificar, y Isaac se estaba dando cuenta y hace las preguntas a su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Póngase en lugar de Abraham. Quizás nosotros, hermano, hubiéramos irrumpido en llanto. Hubiéramos quizás reclamado a Dios: ¿por qué me haces hacer esto? De querer sacrificar a mi propio hijo. Oh, mi amado hermano, pero Abraham estaba firme en su propósito. Sus sentimientos paternales y el gran amor que él tenía por su hijo no era suficiente para detenerlo en hacer, hermano, la voluntad de Dios. Y responde a su hijo con voz serena y le dice: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos después de eso. Cuando yo veo esto, hermano, no veo a un Abraham sábelo-todo. No veo a un Abraham, hermano, que está quizás diciendo: Dios va a proveer en el último minuto. Porque entonces, hermano, me llevaría a pensar de que Abraham iba y obedeció, porque de todas maneras Dios no lo iba a permitir. Dios lo iba a librar, iba a impedir de que Isaac fuese sacrificado. Es mi opinión que Abraham no sabía, que Abraham quizás pensaba de que el sacrificio de Isaac se iba a efectuar.
y que Dios quizás nunca lo impediría. Hermanos, esto nos lleva a pensar cuántos de nosotros no estamos negociando con Dios. Perdón. ¿Cuántos de nosotros no negociamos con Dios en circunstancias similares? Hacemos pacto con Dios. Decimos: Señor, si tú me das esto, yo te prometo lo otro. En pago te serviré, te buscaré. Pero cuando recibes el milagro, te olvidas de Dios. Alábalo. ¡Aleluya! A veces nos pasa de esa manera, pero yo creo que Abraham estaba siendo sincero. Él no sabía lo que iba a pasar con su hijo. Y el hijo no habla más. De hecho, son las únicas palabras que el narrador nos hace oír que fueron pronunciadas por Isaac. Pero quiero rápidamente llevarlos, porque no me quiero salir del tema. Y dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a Isaac su hijo. Hermano, a punto de ejecutar. Allí se estaba llegando, hermano, la hora de la prueba. Allí se estaba cumpliendo ese momento si Abraham habría de coronarse como uno de los hombres más obedientes que encontramos en las Escrituras. Si Abraham era capaz de quitarle la vida a su propio hijo. Recordémonos que el holocausto significaba que el que ofrecía un holocausto tenía que sacrificar a una víctima. En casos regulares eran los corderos. Bueno, esos eran los corderos y otras tórtolas y otros demás animalitos que sacrificaban en el altar. Pero lo que significaba era que Abraham tenía que degollar a su propio hijo. Y quiero ser un poco gráfico para que entendamos nosotros la magnitud de lo que estamos hablando. Tenía que degollar a su propio hijo con sus propias manos y ponerlo sobre el altar, lo cual ya había hecho. Había puesto la leña, listo para ofrecer ese sacrificio. No solamente tenía que degollarlo, sino también tenía que quemar el cuerpo de su hijo sobre el altar del holocausto. Esto era lo que significaba un holocausto. Es por eso que esta narración, esta historia no es cualquier cosa. Amén. No es cualquier cosa, nos demuestra la fe en su máxima expresión de un hombre que confía en Dios, que sabe lo que implica estar allí frente al altar del sacrificio y aún estar dispuesto a sacrificar su propio hijo si Dios se lo pide así. Así de que Abraham, hermano, en esta ocasión estaba preparado y listo para hacer lo que Dios le había pedido. Mas cuando llega el versículo 11, dice: entonces el ángel del Señor o de Jehová le dice, dio voces del cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Esa palabra heme aquí es una palabra de sumisión. Es una palabra que demuestra disposición. Así como ve usted en el versículo 1, Abraham responde con lo mismo: heme aquí. Cuando Dios le habla y le llama por su nombre, Abraham dice: heme aquí. Y ahora aquí está oyendo nuevamente la voz de Dios con las características personales de Abraham que nos describen el carácter de Abraham. Él dice: heme aquí. Amén. Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes, aún antes de escucharlo. Y dice al ángel: heme aquí. Y entonces
dice el ángel: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mi hermano, es extraordinario. Y así Abraham se corona como el hombre que fue capaz de escuchar la voz de Dios, de hacer la palabra de Dios y de ejecutarlo, lo que Dios le mandó tal y como él se lo pidió. Amén. Dios no lo abandonó. Yo diría, o algunos de nosotros pensamos y decimos: hermano, usted que sabe que está hablando, Dios sabe mi corazón, Dios conoce mi corazón, Él sabe que yo soy obediente. ¿Qué decimos de Abraham? ¿Sabía Dios que Abraham era obediente? Por lo que dice este pasaje, Dios quería una prueba. Quería comprobar si Abraham era obediente o no lo era. Pero Abraham pudo comprobar ante Dios que él era obediente, aun cuando se le pidiera lo que él más amaba. Mi hermano, un día el Padre Celestial ofreció a su Hijo único y él no lo rehusó. El sacrificio de ese Hijo único sí se efectuó, en comparación con el sacrificio de Isaac, que a último momento fue detenido. El sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario nunca fue detenido, por amor a ti y por amor a mí. La palabra del Señor nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay un simbolismo precioso, un simbolismo que nos muestra el amor del Padre, que está dispuesto a sacrificar a su Hijo único, a quien tanto ama, si es necesario hacerlo en pro y beneficio de otras personas. Ese es el amor del Padre Celestial, que nos invita hoy a obedecerle y amarle. Sí, es cierto, el sacrificio de la cruz lo cubre todo. En lo respectante a la salvación, el precio ya está pagado. Pero en lo que respecta, hermano, a esfuerzo y obediencia, Dios nos llama a usted y a mí a obedecer su palabra, a seguirle, a escuchar su palabra, a hacerla, ejecutarla. Te invito, mi hermano, a que seas y sigas siendo obediente a la palabra del Señor. Que los meses que hemos pasado sin congregarnos no vayan a destruir tu fe, tu vida espiritual. Busquemos de Dios hoy más que nunca. Temámosle, no solamente estando en el templo, sino en casa. Usemos este tiempo de descanso como un tiempo en el cual nos vamos a llenar, o como dice alguien por ahí coloquialmente, recargar las baterías, para cuando se nos permita volver nuevamente a la casa del Señor, entremos con todo, yendo por todo el mundo, diciéndoles a la gente que un día el Padre Celestial entregó a su único Hijo por amor a ellos y a nosotros. Dios te bendiga. Quiero que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, damos gracias por la bendición y la reflexión de tu palabra. Bendice a los hermanos y hermanas que virtualmente se han conectado. Gracias por los hermanos. Gracias por tu pueblo que se conecta fielmente, Señor, en cada servicio virtual que hacemos. En el nombre de Jesús, por medio de estas plataformas, te damos gracias porque podemos llegar, Señor,
a los hogares, Padre. Haz lo que tengas que hacer, Señor, por medio de tu palabra en la vida de los hermanos, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén, hermanos. Ha sido un placer haber tenido esta transmisión virtual aquí desde León de Judá número 2. Nosotros lo identificamos así porque somos una iglesia en 2 lugares. Amén. Vamos a estar transmitiendo aquí. En cuanto se nos permita abrir, estaremos teniendo servicios en las 2 congregaciones. Si usted quiere saber más y vive en el área del sur centro y quiere hacer de León de Judá su casa en la calle 73 y la Avalon, hermano, también aquí está una iglesia vibrante, una iglesia llena del Espíritu del Señor que le recibirá con brazos abiertos. Que el Señor le bendiga y hasta pronto.